Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carolina de Waldeck-Pyrmont. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Curlandia y Semigalia, pero su matrimonio sería muy infeliz, llegando a ser maltratada y abusada por un marido que solía emborracharse muy a menudo y que llevaba una vida llena de excesos. Espero que os guste esta biografía. Carolina Luisa de Waldeck-Pyrmont y del Palatinado Zweibrücken nació el 14 de agosto de 1748 en el Palacio Tyrolsen, en el Principado de Waldeck-Pyrmont, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Carlos Augusto Federico de Waldeck-Pyrmont y de la esposa de este, la princesa Cristiana Enriqueta del Palatinado Zweibrücken. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Carolina la quinta de sus vástagos. La niña sería la hija mayor de los príncipes. Por esta razón, desde que nació, sería destinada a contraer un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia, recibiendo así una buena educación que estaría basada en religión, labores domésticas, danza, canto, música, pintura, modales, idiomas y literatura, siendo así formada para agradar y entretener a un esposo. La princesa creció en la pequeña corte que sus padres mantenían en el palacio Tyrolsen, donde crecería dentro de un ambiente muy culto y refinado, además de estar rodeada de artistas, eruditos, caballeros y damas. Los príncipes de Waldeck-Pyrmont mantenían un trato estrecho con otras cortes alemanas. Es por ello que la princesa estaba acostumbrada a que en su pequeña corte se celebrasen distintas ceremonias y recepciones con diplomáticos extranjeros. Carolina iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha que sería descrita como bella, modesta, reservada y de excelentes modales. Es más, su madre, la princesa Cristiana Enriqueta, fue una madre que le inculcó a sus hijas el llevar una vida piadosa y dedicada a la caridad. Pese a ser una joven reservada, a Carolina le gustaban mucho las diversiones de la corte y el asistir al teatro, siendo una gran apasionada del baile y de las representaciones teatrales. Cuando la princesa llegó a una edad casadera, se le empezó a buscar un buen casamiento, buscándole así un prometido entre los distintos príncipes alemanes que había disponibles en ese momento, siendo finalmente comprometida con Pedro de Biron, príncipe heredero del ducado de Curlandia y Semigalia. El 15 de octubre de 1765 se celebró la boda entre Carolina y el príncipe Pedro en el castillo Tyrolsen. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 41. Pese a que aquella ceremonia se celebró de una manera muy lujosa, algunos de sus asistentes aseguraron de que fue una boda muy triste, ya que se podía apreciar la pena que presentaba la novia durante su casamiento, al casarse con un hombre que era 24 años mayor que ella. Los recién casados se instalaron en el palacio de Jelgava, pero pronto Carolina se mostró como una mujer que era tremendamente infeliz en ese lugar, debido a que ambos cónyuges no tenían nada en común, además de que eran muy diferentes. La princesa era descrita como una joven reservada, culta, delicada, piadosa y sensible, mientras que Pedro era un hombre muy arrogante, impulsivo y dado a los excesos, dedicando su tiempo libre a los juegos de azar, a beber en exceso y a mantener relaciones amorosas con distintas amantes. Carolina no se mostraría a gusto en la corte de Curlandia,
donde las damas de compañía de la princesa competían entre sí por ganarse la atención de su marido Pedro, y donde existía una fuerte influencia rusa, además de que existían numerosas intrigas palaciegas y un ambiente un tanto hostil, algo que ocasionó que la princesa se aislase en sus habitaciones privadas y apenas tuviese contacto con los demás miembros de la corte. Es más, muchos de los cortesanos consideraban que Carolina era demasiado seria, volviéndose bastante impopular entre la nobleza del lugar. La princesa lleva una vida solitaria dedicada plenamente a la religión y a la música, considerando que la corte de Curlandia estaba afectada por el pecado y el libertinaje. Su relación matrimonial cada vez sería más infeliz. Su marido era un hombre demasiado frío y brusco con ella. Es más, Pedro solía emborracharse muy a menudo, irrumpiendo en algunas ocasiones en las estancias privadas de su mujer, donde tomaba por la fuerza a Carolina, siendo así abusada por su propio marido en diferentes ocasiones. En el año 1769 falleció su suegro, el duque Ernesto Juan de Biron, convirtiéndose así su marido en el nuevo duque de Curlandia y Semigalia. Al llegar su marido al poder, este llevó una vida aún más desenfrenada, llena de libertinaje y de excesos. Incluso se volvió más violento y abusivo con Carolina, ya que no solo se limitaba a tomarla por la fuerza, sino que empezó a humillarla en público. Es más, se sabe que en distintas ocasiones la obligaría a mirar cómo éste mantenía relaciones con sus amantes ante la presencia de la duquesa. Carolina cada día viviría más aislada en sus estancias privadas y tan solo se dejaba ver en público cuando acudía a las ceremonias religiosas o cuando realizaba labores de caridad. Según pasaban los años, la salud de la duquesa se iría resintiendo cada día más, además de sufrir de una profunda melancolía, buscando consuelo en las cartas que intercambiaba con su familia o con distintas damas alemanas, aunque parte de su correspondencia sería interceptada por orden de su marido, quien mantendría bajo un estricto control a la duquesa. Carolina soñaba con poder divorciarse y abandonar para siempre Curlandia, haciéndose finalmente realidad sus deseos. Tras pasar 6 años casados y sin hijos, su marido Pedro solicitó el divorcio, debido a que deseaba contraer un casamiento que fuese más beneficioso para él y que le diese al menos un hijo, quedando así los duques oficialmente divorciados en el año 1772. Se sabe que Carolina sintió un gran alivio cuando el divorcio se les fue concedido, aunque el fin de su matrimonio sería considerado como un gran escándalo dentro de distintas cortes alemanas. La princesa abandonó lo antes posible la corte de Curlandia, abandonando así el palacio de Jelgava de una manera muy discreta y acompañada de un pequeño séquito. En un principio se instaló en el palacio de Rosen, donde fue acogida por su hermano, el príncipe Federico Carlos Augusto, llevando allí una vida retirada dedicada a la religión, a la lectura, al arte y a la música. Después, hacia finales de la década de 1770, se instaló primero en la ciudad de Dresde, lugar donde fue acogida por unos parientes maternos, y posteriormente se instaló en Frankfurt del Meno, donde alquilaría una casa señorial que sería costeada por la familia Waldeck-Pyrmont. Finalmente, la princesa decidió instalarse en Lausana, en Suiza, buscándose una tranquilidad que no encontraba allá donde fuese. Durante su estancia en Lausana, llevó una vida muy tranquila y reservada, donde dedicaba su tiempo libre a sus grandes pasiones y a escribir cartas a sus familiares y amigos. Pero poco a poco su salud se fue resintiendo,
sufriendo de serios problemas pulmonares a causa de la tuberculosis que padecía, hasta que finalmente falleció el 5 de noviembre de 1782, a los 34 años de edad, en su casa de Lausana. Tras haberse producido su divorcio, su exmarido Pedro se llegaría a casar hasta en 2 ocasiones más, pero estos nuevos matrimonios también acabarían siendo muy infelices. Los restos mortales de Carolina descansan en la Catedral de Lausana, en Suiza. No hay mucho más que decir sobre Carolina. Ella fue una princesa más de su tiempo que fue entregada en matrimonio a un desconocido, pero desgraciadamente su marido acabaría siendo un hombre violento que acabaría abusando de ella, teniendo así que aguantar un matrimonio muy infeliz por 6 años, donde sería maltratada y humillada continuamente por su propio esposo. Carolina acabaría teniendo la gran suerte de que su marido decidió divorciarse de ella para conseguir un casamiento mejor para él, librándose así de un esposo odioso para poder llevar una vida tranquila y apartada, algo que pocas mujeres lograron conseguir, viéndose condenadas a matrimonios infelices durante toda su vida o hasta que sus maridos fallecían. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carolina de Waldeck-Pyrmont. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras consortes que hayan sido maltratadas por sus maridos. También quisiera felicitar a Martín Portillo por su cumpleaños. Y con esto me despido. Hasta la próxima.